lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, mitos y mitotes de México. Hola, bienvenidos mitoteros a su programa Historias, mitos y mitotes de México. El día de hoy me tocó a mí dar la bienvenida y presentar el programa que tenemos bonito, clásico, emocionante y histórico. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas mayas. Para hablar de mitos y mitotes mayas, pues hay que hablar del contexto, ¿no? Rápido, tocar por encima, porque no nos da un programa ni dos para hablar sobre la cultura maya. Es de las primeras culturas mesoamericanas, a diferencia de los mexicas, que ya hablamos de mexicas, ya hablamos de un poquito de los totonacas. La cultura maya fue una de las culturas más longevas de la cosmogonía prehispánica. Estamos hablando de que aparecieron en el 1800 a.C. En el preclásico. Y desaparece. La última ciudad maya cae en realidad en el 1697. Y lo bonito del mito maya es que para todo tenían una explicación, que ahorita lo vamos a manejar en estos mitos. Ellos se manejaban en base a la observación. De hecho, fue de los primeros observatorios que se dieron en esta parte del continente, y ellos eran tan exactos porque el hecho de haber como implementado el cero. La astronomía fue para la astronomía. Fue el cero, que era un símbolo numérico pero que no representaba a nada, les permitió precisamente poder hacer predicciones exactas a base de la observación para poder saber cuándo se hacían los eclipses solares, cuándo eran los eclipses lunares y todos los fenómenos que de repente eran cíclicos. Ellos podían tener la explicación y el momento exacto en el que ocurrían. Fue una civilización de eruditos. Esa es la palabra, es gente que se dedicó a la investigación y a la observación de los fenómenos naturales y sobre todo de los astros. Sí, la astronomía fue una de sus... Y tan exacta fue el estudio de las ciencias que tenían los mayas, además de la invención del cero, y cómo esto facilita también el desarrollo de otras ciencias, el tema de la astronomía y el calendario. Los mayas tenían un calendario solar y que se asemeja o es exactamente igual al calendario que tenemos los días de hoy, 365 días, donde hablamos de la órbita elíptica que hace la Tierra hacia el Sol, y ellos también contemplaban un ajuste temporal, no eran año bisiesto, no era cada 4 años, pero realizaban un ajuste, tenía un tiempo, no me acuerdo cada cuánto, no les voy a mentir, pero que hacía las veces del año bisiesto, ajustaba la transición del Sol durante 4 años para que quedara exactamente donde mismo la órbita elíptica. Y ya rápido, para acabar el contexto, nada más hablar sobre la extensión territorial de los mayas, ¿no? Sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Era bastante amplio. Así es. Era tan amplio que de hecho decayó, con una sequía, decayeron varias ciudades que estuvieron en Sudamérica o actualmente, pero le venía todavía un segundo aire por el año del 800-900 aquí en territorio, en lo que hoy es la península de Yucatán. Allí no se acomodan y que todavía a la fecha sigue habiendo comunidades mayas. Para hablar del sistema político maya, no era un imperio unido o unificado. Hablábamos A diferencia de otras... hablando de los mexicas, que sí había como un sentido de identidad o un sentimiento de identidad, un nacionalismo. Los mayas se entendían como mayas, pero no era un reino unificado. Y no era un grupo homogéneo, eran como diferentes etnias dentro de los mismos mayas. Inclusive el lenguaje se menciona que variaba, tenían como la misma base, pero tenía ciertas variaciones en cada uno de sus grupos. Entonces, se dividía como ciudades-estado, o más en específico como cacicazgos. Eran cacicazgos que dividían esa territorialidad, o dividían el territorio entre diferentes etnias, pero al final de cuentas se conocían como mayas, se identificaban como mayas. Toda la cosmovisión seguía siendo la misma. Sí. Tenían los mismos dioses y tenían las mismas creencias. Sí, nada más
no era un reino unificado, simplemente cada quien se las con sus uñas, pero seguimos siendo, perteneciendo a la misma etnia. Para comenzar con los mitos y mitotes de los mayas, podemos comenzar con el mito del 2012, ¿no? del fin del mundo del 21 de diciembre de 2012, que se va a cumplir ya 10 años de ese mito. Hay que poner en contexto toda esta parte. Se manejaba por etapas o por ciclos. Para ellos el universo no se concibe como una línea recta, sino que ellos conciben el universo como algo circular en el cual hay cierto tipo de cosas que se van a estar repitiendo. Cada que se terminaba un ciclo o una era, ellos tenían las pirámides o sus templos y hacían sus yuxtaposiciones. Esto es que no destruían el templo, sino que construían sobre ese mismo templo uno nuevo para que pudiera hacerse el nuevo ciclo. Exactamente, de manera que si nosotros cortamos una pirámide, pudiéramos ver como muchas piramiditas adentro. Exactamente, en donde se va viendo todo esto. Y es precisamente eso era lo que ocurría en el 2012, que era el término de una era y que empezaba la era de Acuario. O sea, íbamos a estar, según la cosmovisión maya, teníamos que estar como más en contacto con la naturaleza. Los mayas se basaban en un calendario lunar basado en 13 lunas. Y bueno, esto significa que en el horóscopo maya existen 13 signos. Los signos mayas son el jaguar, el lagarto, la ardilla, el escorpión, el pavo real, la lechuza, el murciélago, la serpiente, el halcón, el gorila, el zorro, la tortuga y el venado. Y yo soy murciélago. Yo voy a hacer la pinche ardilla, una cosa bien. A ver, ¿de qué fecha Vamos es? sacando nuestro. ¿De qué fecha es? 13 de diciembre del 84. 13 de diciembre, eres lagarto. Ah, A ver, yo no la ¿Qué vacuna. fecha es? 29 de octubre. 29 de octubre. Eres lechuza. ¿Y tú, Chocho? 24 de marzo. No me la vayan a rayar, por 24 de marzo, eres jaguar. ¡Ay, Choche! Como niño chiquito ya conocí la envidia. Quiero leer una que me gustó mucho, que es la leyenda del Yuncat. No sé si alguien más la traía. No. Está muy de colación, pero aquí ver porque está en colación con lo que está sucediendo actualmente en nuestro hermoso país de México. Dice así: lo más profundo de la selva de Tabasco habita un héroe poderoso, mágico y pequeñito a quien todos deberíamos conocer y de quien deberíamos aprender para hacer de este mundo un lugar más bello. Se trata del Yuncat, el señor de la selva y de los animales. Yuncat es un duende chontal cuya misión consiste en salvaguardar la naturaleza de las manos destructoras del ser humano. Donde está Yuncat está el verdor y la frescura de los árboles. El agua fluye limpia y cristalina y los animales pasean serenamente sin temor a ser maltratados o cazados. Allí donde radica Yuncat, radica la esperanza de que el planeta sobreviva a pesar de los intentos de los hombres que buscan construir fábricas y carreteras o trenes maya, podando y talando todo su paso, destruyendo la hermosura selvática. Allí sus intentos industriales serán en vanos, pues el valeroso Yuncat, utilizando sus habilidades sobrenaturales, hará fallar sus planes, ayudado por la naturaleza misma. Yuncat es pequeñito, pero posee gran poder y responsabilidad. Sus orejas puntiagudas le permiten escuchar hasta muy lejos cuando dos o más se juntan a planificar alguna invasión selvática, y con su ancha nariz olfatea el peligro que puede llegar a correr sus animales chontales. Su piel morena lo protege de los duros rayos del sol y sus diminutos pies lo vuelven un sigiloso guardián. Larga vida al poderoso Yuncat. Pidamos para que con gracia y su magia nos vuelvan más conscientes de nuestro entorno, que en vez de destruir, hagamos de nuestra fuerza un poder creativo y cuidador. Bueno, el señor Jaguar les va a contar una leyenda que es la leyenda de Canek. No sé si sea tal cual. Ya ven que ¿El luchador? hay una obra Ah, no, Sí buenísima. es. que es de Canek y Sacnicté. No se está. La pronunciación. Entonces es también una historia muy característica de esta zona, así que si no han ido a ver la obra, Vayan. escúchenlo y ya no vayan. Escuchen y ahorrense como 500 pesos de entrada.
No, vayan, porque dicen que es una Es muy experiencia bonita, yo la fui a ver. ¿Tú sí lo has visto? Sí, es con títeres. Ajá, es es oscuro. con títeres. Está buenísima. Tú ves a bonito y dices, Ah, bueno. Entonces, ¿tú vas a dar el veredicto? Si va acorde a la muy bien. Muy Se bien. lo La ahorro. leyenda menciona Sac-Nicté era una princesa nacida cuando Mayapán, Uxmal y Chichen Itza convivían como las grandes urbes de la cultura maya. Era una época en la que sus reyes habían hecho un pacto de paz y no existían los ejércitos. Cuenta la leyenda que cuando Canek tuvo 3 veces 7 años, o sea, 3 veces 7 años, sacando cuentas, son 21, se convirtió en rey de Chichen Itza y vio por primera vez a la princesa Sac-Nicté, teniendo ella apenas 13 veces 5 años, o sea, hace 15 años. Desde ese momento, No. No, 13 13 veces veces 5 5 años. años. 3 65. veces, ¿dije 3 veces? Sí, Dijiste 13, hijo. Ah, Dios mío, Dije, 3 Se veces lo agarró 5 Pichón, años. es un 65. Qué bárbaro. Órales. Su sugar mommy. Qué gustos. Desde ese momento ambos supieron que sus vidas estarían destinadas a estar juntos por la eternidad. Sin embargo, Sac-Nicté había sido destinada por su padre, el rey de Mayapán, para ser esposa de Ulil, príncipe heredero del reino de Uxmal. Faltando solo 37 días para la boda, un mensajero de Mayapán visitó al rey Canek para invitarlo a la boda, a lo que respondió que no faltaría. Esa misma noche, un enano oscuro y viejo visitó a Canek y le susurró al oído: la flor blanca te espera entre las hojas verdes. ¿Vas a dejar que otro la arranque? Justo después, el enano desapareció. Y se fue a Aguascalientes. En Uxmal, Ah, eso tiene todo todo se el preparaba sentido. para la boda, tiene mucho sentido. Todo se preparaba para la boda. La ciudad entera había sido decorada para la gran ocasión. Así, cuando la luna pareciera un sol, de acuerdo a la regla maya, se realizaría el matrimonio. Pero Canek aún no llegaba. Pasaban los días y justo cuando Sac-Nicté y Ulil estaban en lo alto del altar, Canek apareció en medio de Uxmal con sus guerreros para llevarse a la princesa frente a la mirada de todos, dejando al príncipe Ulil solo frente al altar. Esta afrenta terminó con la paz que permanecía en el Mayab. Uxmal y Mayapán se unirían en guerra en contra de Chichen Itza. Antes de que la guerra estallara, los habitantes de Itza partieron una noche con la luz de la luna para salvar su ciudad. Adelante de ellos iba el rey Canek, junto a su amada Sac-Nicté, que con sus manos señalaba el camino entre los verdes montes. Así fue como los Itzaes y su rey se salvaron de un castigo seguro. Para cuando los ejércitos de Uxmal y Mayapán llegaron, encontraron la ciudad completamente vacía, lo cual desató su furia, para luego encender fuego a esta hermosa ciudad y dejarla abandonada. Pues yo Y traigo vayan una a leyenda protestar. que es muy interesante. ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? Yo. ¿Quién eres tú? Yo. La señora lechosa. La señora Lechuza. Uno de los eventos más importantes que sucede en Chichen Itza, que es precisamente el equinoccio, cuando aparece esta serpiente emplumada, Se ilumina. se ilumina. Entonces, pues les voy a contar la historia para que sepan por qué se aparece. Dice, el Chilambalam de Chumayel dice de aquellos quetzales que llegaron en tiempos pasados. Llegarán a su ciudad, o sea, hace referencia a Chichen Itza, los Itzaes. Llegarán plumajes, llegarán quetzales, llegará Cantenal, llegará Chequic y llegará Cuculcán. Y en pos de ello, otra vez llegarán los Itzaes. Por eso las leyendas mayas relativas al origen del universo cuentan que Cuculcán, el dios creador, y Tepeú, el dios del cielo, crearon el mundo. Cuando le dieron vida a las aves, el quetzal nació de los soplos que los dioses dirigieron a un árbol de Guayacán. Sí, el quetzal, dice la tradición, nació del árbol del Guayacán. Con el soplo divino, las hojas azul verdosas del Guayacán salieron volando y en su vuelo adoptaron la forma de esta maravillosa ave de majestuoso plumaje. Cuculcán, el dios más importante del panteón maya, cuyo nombre significa serpiente de plumas, hablando de plumas de quetzal, se conoce en la mitología quiché con el nombre de Gucumatz. A este omnipotente dios se le veneraba mucho tiempo antes del asentamiento maya. El libro sagrado de los mayas quichés
el Popol Vuh, relata que fue Gucumatz junto a Tepeu quienes después de varios infructuosos intentos dieron forma al mundo, donde no existía nada, sino un tranquilo y apacible mar. Inventaron la tierra y la poblaron de animales y de seres humanos. Antes de la creación, Tepeu Gucumatz, la dualidad sagrada, vivía enterrada en plumas de quetzal. Un cierto día, el dios triple llamado Uxca, corazón del cielo, dios del viento, las tormentas y el fuego, les despertó de su divino letargo con el propósito de inducirlos a realizar el acto supremo. En el templo dedicado a Kukulcán, construido por los mayas itzáes en el siglo VII después de Cristo en la ciudad de Chichén Itzá, ocurre un curioso fenómeno acústico. Se dice que en la famosa escalinata donde aparece en los equinoccios de primavera y otoño la serpiente emplumada descendiendo, si una persona aplaude en la parte de enfrente de la escalinata, el sonido se propaga en el peralte de los escalones y se produce un eco distorsionado que se escucha como el suave canto del quetzal. Y es precisamente ese sonido el que hace pensar, como dice la leyenda, que un día y de las plumas de esta ave hermosa volverá a brotar la civilización de los quetzales. Palenque Está hermoso, o sea, está lleno de agua y pensar que ahí hubo una sequía y cómo está ahí, y de ahí viene un mitote que el señor murciélago compartir con ustedes. Una de las principales tumbas ahí es la de Pacal y dicen que pues es el del astronauta, ¿no? El tan mencionado astronauta o viajero estelar, porque en la tumba, en la base, Sí. si tú pones la tumba parada, se pone la losa de pie, se puede ver que es el árbol de la vida y luego se ve Pacal y de ahí nace más vida, donde se le considera a él el rey en la tierra y en el inframundo. Pero por ahí se mencionaba algo de una que le decían la reina roja. Sí, si tú volteas la máquina, la piedra, Claro. parece que está arriba de una nave espacial y que todos los adornitos son botones y todo para que se vaya. Y ahí empezó a Y ahí empezaron de que que no venían de otro vienen de otro Ay, lado. son No. extraterrestres. Sí, eso es un mitote muy... Hay uno que está muy interesante que es la reina roja. Cuando llegaron los arqueólogos encontraron una tumba donde había una figura femenina muy grande de una mujer que estaba pintada con el rostro rojo y que tenía toda su piel llena de esa pigmentación roja. Y muchos decían que ella fue la que le dio el trono a Pacal y a su vez Pacal a Pacalito, ¿no? A su hijo. Y el hijo es el que desata el Junior, desata la leyenda del quinto sol también, porque se lo llevan a este otro templo. Y ahorita voy a buscar alguna arqueología porque se me fue. Y ahí están las tres puertas del inframundo. Yo, lagarto, tengo una leyenda que tiene que ver todo conmigo. Dice, la leyenda de la lengua de perro. Dice, en la antigüedad las cosas eran diferentes a como las conocemos el día de hoy. Por ejemplo, los perros no tenían lengua, mientras que los cocodrilos poseían una larga lengua juguetona que sacaban sedientos después de correr tras una piedra o una vara. Así las cosas, cierto día en que hacía un calor extremo, el perro estaba sediento, tan sediento que sintió un deseo imperante de remojar su lengua en una bandeja con agua y engullirla con toda prisa. Por primera vez sintió en su ausencia de lengua una verdadera carencia y se propuso a sí mismo hacer algo al respecto, de modo que se lanzó en busca de un amigo que era el cocodrilo, famoso en el reino animal por poseer una hermosa lengua. Cocodrilo, préstame tu lengua, que muero de sed, le dijo con urgencia el perro apenas lo vio. Primero que nada, buenas tardes, respondió el cocodrilo, haciendo visible la descortesía del perro. Buenas tardes, cocodrilo, préstame tu lengua, lo apuró el perro. No puedo, la necesito para mostrarla con ternura cuando estoy contento, dijo al tiempo que sacaba la lengua y movía la cola el señor cocodrilo. El perro desapareció por un rato y regresó con gallinas, gatos, pájaros y toda clase de animalitos que había cazado.
Si me la prestas, dijo, te prometo traerte un botín así cada día. Ándale, solo un ratito, insistió. El cocodrilo entusiasmado aceptó el trato. Sin embargo, el perro no volvió a aparecer por allí. Desde entonces, el perro posee la simpática lengua que le conocemos y el cocodrilo tuvo que resignarse a que sus fauces imponentes no lucieran más que puro músculo. Realmente no hemos hablado, nadie ha tratado el tema o la leyenda de la Ixtabay. La Ixtabay también es una figura que es muy similar o que es muy asociada con la Llorona, que también es una mujer que aparece dentro de esta selva que integraba el territorio maya y cantaba, hacía un canto y con ese canto llamaba o atraía a hombres que estuvieran alrededor. Una vez que llegaban y se encontraban con esta mujer en la selva, la mujer los seducía. Y cuando estaban a medio abrazo y medio beso, la mujer comenzaba a convertirse en madera, a convertirse en una ceiba, porque la leyenda dice que se convertía en un árbol con espinas, y que como estaba dando este abrazo, estas espinas comenzaban a perforar al hombre, ¿no? Si este hombre no lograba zafarse, se convertía en la ceiba. Y si se lograba zafar del abrazo y huía, estas heridas, estos pinchazos que las espinas le daban al hombre de la ceiba, se infectaban y a los pocos días morían. Muy bien, mitoteros. ¡Nos vemos! Cuídense. Adiós. Bye, mis toteros. Bye. Abu. Esto fue Historias, mitos y mitotes de México. Los famosos. Me siento en la canción del negro. Está bien. Yo no me la sé, yo me sé la de soy una La casa. pequeña se tiene. Una tetera. El jaguar, el lechuza, el Batman. Ya, pues, señora lechuza. Ya, sí, continúe. Venga. Es que aquí fuimos al catecismo, disculpe.